Ahora sí, vamos a compartir ahora. Sus micros, por favor, apaguen sus micros. Bien, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, recordándole nuevamente que estamos en el curso de Políticas Nacionales de Salud y Medicamento, ¿sí? Este curso, básicamente, como ustedes saben, se enfoca, se enfoca en las distintas leyes y reglamentos, dispositivos y decretos supremos que abarcan estos dos grandes o dos aspectos importantes, la salud y los medicamentos, los medicamentos. Para el día de hoy vamos a ver qué dice la ley sobre la aprobación del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Es un tema que ya lo hemos tocado anteriormente, pero vamos a precisar algunos conceptos. Aprobación del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Estos aspectos o este tema o estos conceptos ustedes los pueden encontrar en estos dos artículos o dos leyes. Primero, la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y también lo pueden encontrar en la resolución ministerial 1240 del 2004, que aprueba la Política Nacional de Medicamentos. Entonces, acá están, en estas dos leyes, todos los aspectos que se van a tocar en la clase de hoy. Un poquito más detallados, lo que hacemos es un compendio, un resumen, para que ustedes puedan entender un poquito estos conceptos. Bien, entonces, el primer concepto que está en el artículo 1 dice a la letra: la Política Nacional de Medicamentos y la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nuestro país incorpora el concepto de medicamentos esenciales, ¿no? Entonces, nosotros incorporamos dentro de nuestra política qué significa un medicamento esencial. Y considera como estrategia para promover el acceso universal y uso racional de medicamentos a nivel nacional. Entonces, importante, medicamentos esenciales enfocados en dos aspectos. Primero, el acceso universal, es decir, salud para todos. Y en segundo lugar, el uso racional de los medicamentos, es decir, el correcto uso de los medicamentos. La elaboración de un listado único de medicamentos esenciales para todas las instituciones del sistema público de salud. Entonces, el sistema público de salud que compete los distintos sistemas, llámese MINSA, E-Salud, SIS, etcétera, están básicamente en el aspecto de medicamentos enfocados solamente al uso del listado único de medicamentos esenciales, ¿no? Todos los sistemas de salud público se van a basar en base al listado único de medicamentos esenciales, no otro tipo de medicamentos o productos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son los que abarcan la mayor cantidad de enfermedades. Estadísticamente abarca la mayor cantidad de enfermedades. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está claro este primer concepto? Sí, profesor. Muy bien. Este es Está claro. un concepto que ya lo hemos visto anteriormente. Bien. ¿Qué otro Profesor, aspecto? Dígame, señorita. ¿cuál es el tema? Por favor. El tema es Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Bien? Muy bien. Gracias. ¿Qué cosa? Como ustedes saben, el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales es supervisado por un grupo de profesionales que conforman un comité farmacológico. Ellos son los encargados de: principal actividad, revisar el petitorio de medicamentos con miras a mejorar el suministro de fármacos
para asegurados en base a principios de calidad y eficacia. Entonces, el comité farmacológico, su función principal es verificar que los medicamentos cumplan estos dos principios, calidad y eficacia. Para el comité farmacológico no le interesa precio. Eso ténganlo bastante claro. Ellos ven todos los medicamentos en cuanto a calidad y eficaz. Ellos son netamente científicos. Ellos netamente van a ver el resultado del usar estos medicamentos. El detalle de precio lo verán otros grupos de trabajo, que básicamente son adquisiciones. En adquisiciones. Ellos se enfocan en decirle, mira, acá están los estudios, este es el ranking de los medicamentos de acuerdo a su eficacia para curar determinadas enfermedades. Entonces, ya los compradores se encargarán de negociar con los laboratorios la mejor oferta, ¿Bien? Entonces, cuando hablemos de comité farmacológico, siempre vamos a hablar de calidad y eficacia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo está claro. Muy bien. Quiere decir que ese comité tiene la responsabilidad de ver la calidad y la eficacia. O sea, hacen el estudio para ver si está bien eso. Así es. Entonces, Así es, ¿cierto? el comité farmacológico se encarga de decir qué productos o qué medicamentos deben estar en el petitorio y también qué otros medicamentos, de acuerdo a su eficacia, deben salir. Por ejemplo, caso fundamental, COVID-19. En algún momento, ivermectina ingresó a el petitorio. ¿Recuerdan ustedes cuando ingresó? ¿Sí? Sí. Es muy probable que ahora, de acuerdo a los nuevos estudios que han salido de ivermectina esté siendo retirado de los medicamentos Claro. esenciales, ¿no? Esa es básicamente su función, ver la eficacia de los productos. Muy bien, vamos a continuar. Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, también conocido con las siglas de PNUME. El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales representa un documento normativo que regula la prescripción, la dispensación, la adquisición y utilización de medicamentos en los diferentes niveles de atención de los establecimientos del sector salud. No, entonces, en este documento que es el petitorio, ¿sí? Ustedes van a encontrar todos los aspectos referentes a los medicamentos esenciales. ¿Desde dónde? Desde la prescripción, desde la dispensación, desde la adquisición y la utilización. Entonces, todo lo que tenga que ver con medicamentos esenciales está dentro del petitorio. Y es un documento de uso público. Ustedes pueden ingresar a la página web del Ministerio de Salud, buscar el PNUME y automáticamente les va a salir este documento de formato PDF para que cualquier persona en el país pueda revisar qué medicamentos están incluidos, cuáles son los distintos usos que se les va a dar en los establecimientos de salud a estos medicamentos y cuáles son los tratamientos autorizados para el uso de estos medicamentos. Entonces, toda la información está acá, en el petitorio. Ustedes ingresan, por decir, ven cualquier nombre de un medicamento, se pone ahorita amicacina. ¿Cuáles son sus presentaciones autorizadas? ¿Cuáles son los usos más comunes? ¿Cuáles son las bacterias que pueden ser afectadas por la amicacina? Y todos los detalles como precauciones, contraindicaciones, reacciones adversas, dosificación, está dentro de este documento. Es como un gran vademecum, pero solamente de medicamentos esenciales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profesor,
Dígame, señorita. Y, y ese petitorio se va actualizando. A ver, ¿podrías repetir tu pregunta que te he escuchado entrecortado? Sí, es mi señal. Digo, el petitorio se va actualizando Ah, cada qué tiempo. así es. Esto depende mucho de las reuniones del comité farmacológico. Si los estudios, o los, mejor dicho, los avances científicos reflejados en estudios serios, demuestran que hay medicamentos que están dentro del petitorio que deben ser observados, el comité se reunirá para sacar una nueva edición. Entonces, no tiene una fecha establecida, pero normalmente cada 2 años hay una revisión. Muy bien. Continuamos, chicos. ¿Cuál es la finalidad del petitorio? Mejorar el acceso de la población a los medicamentos, identificando como necesarios para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades prevalentes. Cuando hablamos de enfermedades prevalentes, estamos hablando de enfermedades que tienen gran cantidad de casos o una gran frecuencia, ¿sí? Esas son enfermedades prevalentes. Son las enfermedades que más casos ocasionan, ¿sí? A ver, ese micro, por favor, ¿lo pueden apagar? Sí. Asegurando su adecuada disponibilidad y utilización en todos los establecimientos del sector salud, en concordancia con lo establecido en la Política Nacional de Medicamentos y la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Entonces, esa es básicamente la finalidad. Ustedes lo pueden ver en negritas. Mejorar el acceso de la población a los medicamentos y segundo, asegurando su adecuada disponibilidad y utilización, ¿no? Esas serían las dos finalidades que podrían en una... A ver, su micro, por favor. ¿Le pueden pasar la voz para que apague su micro, por favor? Bien. Estas dos finalidades son las importantes que ustedes conocen. Objetivos, 4 objetivos. En primer lugar, asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales a nivel nacional, contribuir con el acceso de la población a los medicamentos esenciales, garantizar la eficiencia del gasto y por último, promover el uso racional de los medicamentos, ¿no? Estos son los 4 objetivos que tiene el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Voy a jalarle las orejas al que tiene el micro prendido. Carlos. Segundo tu audio. Segundo tu audio. Muy bien. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Es decir, ¿quiénes están incluidos como en las instituciones que deben aplicar? En primer lugar, ¿sí? Todos los establecimientos del sector salud a nivel nacional. Ellos son quienes están incluidos en aplicar esta ley. Es decir, son los autorizados a utilizar medicamentos que están incluidos dentro del Petitorio Nacional. ¿Qué tipo de instituciones son? Ministerios de Salud, Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como las clínicas y otros establecimientos del subsector privado, ¿sí? Ellos son quienes deben aplicar estas normas de medicamentos esenciales. Recuerden ustedes que los medicamentos esenciales ahora son de uso común en todos los establecimientos, sean públicos o privados. Incluso hay una sublista de medicamentos que jamás deben faltar en un establecimiento de salud por la necesidad y la urgencia de siempre estar a la mano.
Sí, salió una lista de productos genéricos y si ustedes constatan esa lista de productos genéricos con la lista de medicamentos esenciales, ustedes verán que esos medicamentos están incluidos dentro del petitorio. ¿Sí? ¿Es correcto, chicos? Los 31 Profesor. han aumentado. Perdón, señorita, ¿qué preguntó? Estaba diciendo que los 31 medicamentos que lo había, los 31 medicamentos genéricos que lo Así es, habían aumentado, es una lista de esenciales. así es. Esos medicamentos, ustedes los pueden revisar, están incluidos dentro del petitorio, ¿no? Entonces ya ven ustedes que el ámbito del uso del petitorio ya abarca otros establecimientos del subsector privado, ¿no? Y Profesor, dígame, Y ellos son, profesor, yo no son 31, son 34. eh, A ver, incluso los son, tres últimos los han incluido. debe ser, no tengo el dato exacto de cuántos son, ¿sí? No tengo el dato de cuántos son, porque eso es específicamente de acuerdo a la normatividad para establecimientos farmacéuticos, no tengo el dato, ¿sí? Porque hace mucho tiempo yo no trabajo en farmacia, pero como ustedes saben, lo mío es droguería, ¿no? Que es muy distinto, eh, pero sí, más o menos tengo entendido que son arriba de 30 productos, ¿no? Es una lista que siempre se tiene que actualizar, se tiene que revisar en el stock de las farmacias para no incumplir la norma, para no incumplir la norma. La única excepción de esta lista es que no hubiera stock en los proveedores. Ahí ni modo, si no hay los proveedores, entonces ese producto se da como agotado. ¿Bien? ¿Qué más debemos saber? Cuándo se aplica específicamente en otras condiciones que no solamente tiene que ser el uso normal? Se aplica también el uso de medicamentos esenciales cuando se realizan estrategias sanitarias nacionales y o intervenciones sanitarias del Ministerio de Salud. Es decir, cuando el Ministerio de Salud realiza campañas, la campaña que ustedes se imaginen, siempre deben utilizar medicamentos esenciales. Siempre deben utilizar medicamentos esenciales. Jamás el Ministerio de Salud hará una campaña con algún producto que esté fuera del petitorio, salvo que sea de necesidad de salud nacional. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner siempre los ejemplos. Si en este momento se descubriera la cura para COVID-19 de un medicamento que está fuera del petitorio y fuera autorizado por la Organización Mundial de la Salud, entonces se emitiría un decreto para utilizar ese producto, ¿sí? A pesar de que no está en el petitorio. Eso sería un ejemplo. Cuando hay casos de necesidad de la salud nacional, se podría obviar. ¿Quedó claro este punto? sí, profesor. ¿Alguna pregunta? ¿En algún tiempo ha sucedido ya que se quedaron sin medicamento y se ha obviado y se incluyó otro? Eh, Casi no hemos tenido porque ese tipo de situaciones pasa cuando hay pandemia. Pasa cuando hay pandemia. Recuerden ustedes que los medicamentos esenciales son medicamentos que no están regidos bajo patente. Cuando hablamos de patente, hablamos de exclusividad de un medicamento. Es decir, un solo laboratorio lo fabrica, ¿no? Entonces, en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales jamás habrá un medicamento de patente, ¿no? Entonces, ahí evitamos que haya desabastecimiento, ¿no? Ese es el único detalle que te podría decir en el cual se puede agotar un producto de necesidad y reemplazar por otro. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro las respuestas?
Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, ahí acaba la clase.